Bien, antes vimos efectos de cambios en la oferta o en la demanda sobre precio y cantidad de equilibrio. Entonces aquí, por ejemplo, en la figura 2.11, nos menciona el autor que determina el tamaño del cambio en el precio y la cantidad. Como ven, tienen dos paneles, el panel A y el panel B. En ambos casos, cambia la demanda, aumenta la demanda. ¿De acuerdo? Aumenta la demanda. Y si aumenta la demanda, entonces aumenta precio y cantidad. La diferencia es en la forma que tiene la oferta. Si observan, en una es más elástica y la otra es más inelástica. Es decir, la primera es más horizontal, si lo pueden notar, es más horizontal, y en el segundo caso es más vertical. Y el cambio en el precio y la cantidad son distintos en ambos casos. Aun cuando el cambio en la demanda fue el mismo, el efecto es diferente. ¿Sí? Vean que la demanda en los dos casos tiene la misma forma, cambiaron en la misma magnitud, pero el impacto en precio y cantidad de equilibrio es diferente. En el primer caso, aumenta un poco el precio y aumenta más la cantidad. En el segundo, hay un impacto más fuerte en el precio y la cantidad de equilibrio cambia en menor proporción que el cambio en el precio. Ahora tenemos el panel C y el panel D. En ambos casos cambia la oferta. Estamos suponiendo un aumento en la oferta de la misma magnitud. La diferencia es qué pasa, qué forma tiene la demanda. En el primer caso, vean que cae el precio y aumenta la cantidad, al igual que en el segundo caso, cae el precio y aumenta la cantidad. Pero la diferencia es el impacto. La diferencia es la magnitud del cambio en precio y cantidad. En el primer caso, cae el precio un poco y más hay un efecto sobre la cantidad. En el segundo, es mayor el cambio en el precio que el cambio en la cantidad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues la demanda es más elástica, es más horizontal que en el segundo caso. En el segundo tenemos una demanda más vertical, una demanda más inelástica. Entonces, bueno, vamos a definir a qué se refiere la elasticidad. La elasticidad es la relación entre el cambio porcentual en un valor y el cambio porcentual en otro. En específico, elasticidad precio de la demanda es el cambio proporcional en la cantidad demandada resultante de un cambio en el 1% del precio. Y la elasticidad precio de la oferta es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida resultante de un cambio en el 1% del precio. Esta misma definición la podemos reescribir de una forma más abreviada. Elasticidad precio de la demanda, entonces dijimos que es el cambio porcentual en la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio, del 1% en el precio. Vean que está mucho más sencillo así, ¿no? Más acotado. La elasticidad precio de la oferta es el cambio porcentual en la cantidad ofrecida ante el cambio del 1% en el precio. Maestra, Sí. y forzosamente debe ser el 1%, puede ser mayor al 1%. Es el 1% porque así está definido y es a partir de eso que podemos interpretar. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se hacen estudios, se toman información sobre dos variables y se calcula mediante software la elasticidad, entonces te da un resultado y entonces es como se va a interpretar ante el cambio del 1% en el precio, ¿qué cambio hay sobre la variable de interés? Entonces sí, es del 1% siempre. ¿Sí? Ahora, tú puedes cambiar esa interpretación, por ejemplo, en lugar de hablar de un 1%, hablar del 100%, ¿no?
si cambia al 100% el precio, entonces, ¿qué pasa con la cantidad? Pero el resultado, entonces, ¿qué te da? Lo tienes que multiplicar por 100, ¿sí? Pero la definición es a partir del 1%. Enseguida vamos a ver por qué. Entonces, bueno, la misma definición la tenemos en pantalla. La elasticidad, ya sea de la oferta o la demanda, decíamos que es el cambio porcentual en la cantidad ante el cambio porcentual en el precio. Podemos reescribir de esta manera cambio porcentual en Q, cambio en Q dividido entre Q, y esto sobre cambio en P dividido entre P, extremos por extremos, medios por medios. Entonces, cambio en Q por P, te queda aquí, cambio en Q por P. Cambio en P por Q, cambio en P por Q. Y entonces llegamos a algo mucho más manejable para el cálculo de la elasticidad, que sería la derivada de Q respecto del precio por P sobre Q. Y entonces podemos tomar esta fórmula y calcular de una manera más sencilla la elasticidad. Ahora, si nuestra función depende de más de una variable, entonces requerimos usar cálculo en varias variables. Derivada parcial de Q, es decir, suponiendo que las otras variables permanecen constantes, ¿cuál es el cambio en Q cuando cambia el P por P sobre Q? ¿Sí? Para su caso, que pues es una función lineal, como ya vieron, el ejercicio que deben entregar para este tema, solamente depende de P. Entonces, basta con que, digamos, ¿cuál es la derivada de Q respecto de P? ¿Sí? Ubican cuál es la derivada. Como es una función lineal, bueno, la derivada en este caso es la pendiente. O sea, rápidamente la pueden identificar. La pendiente por P sobre Q. O sea, dependiendo del nivel del precio y cantidad, entonces va a determinar la elasticidad. Ahora, la elasticidad no es la pendiente, porque vean que la pendiente es necesaria para el cálculo de la elasticidad, pero no es lo mismo. dQ de P por P sobre Q. ¿Sí? Entonces, esa sería la manera de calcular la elasticidad. Enseguida voy a más detalles, pero entonces, volviendo a su tarea, por ejemplo aquí, si tienes que la primera función de demanda es Q igual a 75 menos 5P. Ya decíamos que cuando el precio es 3, la cantidad es, ¿cuánto me dijeron? 50, ¿no? No. 60. La primera sí. Sí, 60. dQ de P, es decir, la derivada de Q respecto de P, para este caso, ¿de cuánto es? ¿Cinco? Menos 5. Menos 5, ¿verdad? Porque cuando aumenta P, ¿qué le pasa a Q? Disminuye en menos 5, ¿sí? Entonces es el dQ de P, es menos 5. Y entonces para el cálculo de la elasticidad decíamos es dQ de P por P sobre Q. Por lo tanto, la elasticidad en el primer caso es menos 5 por 3 sobre 60, ¿sí? Ese sería el cálculo. ¿Me dicen cuánto sería menos 5 por 3 entre 60? Menos 5 por 3 entre 60. Son Menos 0.25. Menos 0.25. Entonces ya tienen la elasticidad. Esa es la elasticidad. Tiene signo negativo porque se trata de una demanda. Es el signo esperado. Continúo con la definición. Maestra, Sí. y cuando son funciones cuadráticas, ¿cómo se evalúa? De la misma manera. dQ de P ¿Con la por derivada? P sobre Q. Sí, la derivada de Q respecto del precio por P sobre Q. ¿Sí? A lo mejor la derivada aquí te va a dar una constante porque es una lineal. Y cuando no es lineal, va a quedar en términos de P. Entonces, al momento de evaluar en un punto en específico, nada más sustituyes
el valor que te interesa. ¿De acuerdo? Pero es de la misma manera. dQ de P por P sobre Q. Eso deben tenerlo muy claro. ¿De acuerdo? Aquí yo les doy ejemplos muy sencillos de funciones lineales, pero aplica para lo más complicado también. ¿Sí? Bueno, entonces continuamos. Elástica. Una elasticidad precio con un valor absoluto superior a 1 se dice que es una demanda elástica. ¿De acuerdo? O si estamos hablando de la oferta, bueno, sería elástica. ¿Por qué valor absoluto? Bueno, porque ya vieron que si es una demanda te va a dar un signo negativo, porque el signo de la elasticidad es el tipo de relación que hay entre las variables. Si es negativa, te diría que cuando sube una, cae la otra, o si cae una, aumenta la otra. Sí, que van en sentido contrario. Por eso se toma el valor absoluto. En este caso les daba ¿cuánto? Menos 0.25, ¿no? El valor absoluto de menos 0.25 es 0.25. 0.25 es mayor o menor a 1. Menor. Menor a 1. Entonces, no es elástica, ¿verdad? Sería inelástica, porque una demanda inelástica es una elasticidad precio con valor absoluto menor a 1. Cuando es 1, cuando es igual a 1, sería elástica, una elasticidad unitaria. ¿Sí? Ahora, también podemos tener los casos extremos de perfectamente elástica y perfectamente inelástica. La elástica es una elasticidad precio infinito. Cualquier cambio en el precio conduce a un cambio infinito en la cantidad demandada u ofrecida. ¿Sí? Bueno, aquí lo está definiendo así de manera general, demanda u oferta. Y sería el caso en el que es completamente horizontal, ya sea la oferta o la demanda. Entonces, pues la cantidad dependería de la otra. Si estamos hablando de la demanda, entonces la cantidad depende de la oferta. O si estamos hablando de la oferta, entonces la cantidad dependería de la demanda. Dice, una elasticidad precio infinita, cualquier cambio en el precio conduce a un cambio infinito en la cantidad demandada u ofrecida. Si estamos hablando de la demanda, sería el caso de un mercado de competencia perfecta, porque diríamos, si aumenta el precio, entonces cae drásticamente la demanda, ¿de acuerdo? Sería esa la interpretación. O perfectamente inelástica, que sería completamente vertical. Una elasticidad precio que es igual a 0, no hay cambio en la cantidad demandada u ofrecida por cambios en el precio. Aquí tienen los casos de oferta o demanda perfectamente inelástica o elástica, ¿de acuerdo? O sea, es que estos casos aplica igual para oferta o demanda. Perfectamente inelástica, como ya lo decíamos conceptualmente, tiene esta forma gráfica, es completamente vertical. Vean que si cambia el precio, no va a cambiar nada la cantidad. ¿De acuerdo? Vean, cambia el precio, no cambia nada la cantidad. ¿Sí? O perfectamente elástica, cambia ligeramente el precio, entonces cambia drásticamente la oferta o la demanda, ¿sí? Para la demanda, bueno, decíamos, este es el caso de un mercado perfectamente competitivo. Para el caso de la oferta, usualmente se refiere a largo plazo, ¿sí? A largo plazo. Ahora, aquí en esta figura nos muestra una función lineal, que es como los ejemplos que tienen en sus ejercicios. Vean que si bien es una función lineal y por lo tanto tiene una pendiente constante, ven que la pendiente es la misma independientemente del nivel de precio y cantidad, la inclinación es la misma, es una función lineal, la forma más sencilla, que sigue cumpliendo pues la ley de demanda. Vean que la elasticidad sí cambia.
Si bien la pendiente es constante, la elasticidad sí cambia. Dependiendo del nivel de precio y cantidad, vamos a tener una elasticidad diferente y lo van a corroborar con uno de los ejercicios, con el segundo, de hecho, que van a ustedes a contestar. Entonces, conforme aumenta el precio, se vuelve más elástica hasta llegar a perfectamente elástica. Y cuando cae el precio, se vuelve más inelástica. ¿Sí? Entonces lo van a corroborar. ¿Sí? En la figura 2.17 tienen una oferta que te muestra que si bien puede tener una pendiente constante, la elasticidad en cada punto pues es diferente. Los dos casos extremos que decíamos. ¿Sí? No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta. Si se dan los casos ya prácticos, ¿cómo se vería reflejado? O sea, por ejemplo, la Pepsi y la Coca sería un producto con mucha elasticidad. Pepsi y Coca. Mira, aquí estamos hablando de elasticidad, precio de la demanda o elasticidad, precio de la oferta, es decir, relacionando la cantidad demandada con el propio precio. Por ejemplo, estaríamos hablando cuál es la elasticidad, precio de la Coca. ¿Es elástica? ¿Es inelástica? ¿Verdad? Entonces, pensemos qué variables estamos relacionando, precio y cantidad de Coca o precio y cantidad de Pepsi. Sí, enseguida definimos también elasticidad cruzada, pero en este caso no aplica lo que mencionas. No sé si me explico. O sea, la elasticidad, precio y la demanda relaciona cantidad y precio del mismo producto. ¿Sí? Si el resultado Okay. es mayor a 1, es elástica. Si el resultado es menor a 1, es inelástica. Ahora, ¿cómo se interpreta? Porque eso sí nos hace falta. Por ejemplo, aquí el resultado decíamos que es 0.25 y por lo tanto es inelástica. Entonces aquí va el cálculo, aquí es inelástica. ¿Cómo se interpreta? Si sube el 1% el precio, cae la cantidad demandada en 0.25%. Esa es la interpretación. Observen que el cambio en el precio fue del 1% y el cambio en la cantidad fue de 0.25%, es decir, menos que proporcional al cambio en el precio. Por eso es inelástica, porque la cantidad cayó menos de lo que cambió el precio. ¿Sí? Por ahí tendrán un resultado de 2.5. Si estamos hablando de la demanda, bueno, sería menos 2.5. El valor absoluto es 2.5, es mayor a 1, por lo tanto es elástica, ¿verdad? ¿Cuál sería la interpretación? Sube el precio en 1%, cae la cantidad demandada en 2.5%, es decir, más de lo que cambió el precio, ¿verdad? Más del doble. El precio cambió 1% y la cantidad cambió 2.5%, más del doble. Por eso se llama elástica. ¿Sí? Porque vemos la proporción del cambio. ¿Qué tanto cambió la demanda, la cantidad demandada ante el cambio en el precio? Y por eso el eje comparativo es 1%, porque de ahí vemos qué pasó con la cantidad. Más del 1%, menos del 1%. ¿De acuerdo? Y vean aquí, es cantidad y precio del mismo producto. ¿Sí? Maestra, Sí. yo tengo una duda. Del ejercicio anterior, ¿de dónde salió el 60? De sustituir, aquí tienes una función de demanda. Sustituyes el precio y a ver, dime, 75 menos 5 por 15, 5 por 3, perdón. 5 por 3, 15. 75 menos 15. Sí, ya. Ok, ya entendí. Gracias. A ti. A ver, vamos a continuar, a ver si queda
más claro. Bueno, ¿por qué es importante estudiar la elasticidad? Porque, por ejemplo, si ustedes emprenden un negocio, es importante saber si aumentas el precio, ¿qué va a pasar con tu ingreso? Al aumentar el precio, ¿va a aumentar tu ingreso? O al aumentar el precio, le va a pegar tanto a la demanda que incluso tu ingreso caiga. Por eso es importante saber por parte del productor. Por parte del consumidor, pues sería el gasto. Al aumentar el precio, aumenta o disminuye el gasto, ¿sí? O para análisis de política pública. Por ejemplo, al imponer un impuesto a los cigarros, va a caer el consumo de cigarros y por lo tanto va a mejorar la salud del público, o solamente vamos a recaudar más impuestos y la salud va a seguir igual. ¿Verdad? De ahí de la importancia de comprender este tema de elasticidad, es decir, en términos privados, en términos de análisis del consumidor o en términos de análisis de política, porque estas herramientas que estamos viendo es aplicable a cualquier mercado. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nos relaciona el total del gasto o el total del ingreso, es decir, precio por cantidad. Si lo vemos, por ejemplo, desde el lado del productor, veríamos el ingreso total, precio por cantidad vendida. Cantidad de venta multiplicado por el precio al que vendes el producto. ¿Qué va a pasar cuando aumentas el precio? Bueno, pues cuando la demanda es inelástica, porque veían en la figura que a precios bajos la demanda es inelástica y luego cuando iba subiendo el precio se vuelve más elástica. Cuando el precio es bajo y la demanda es inelástica, al aumentar el precio, ¿qué pasa con el ingreso? Pues sí, vendes más, o sea, vas a obtener un monto de venta mayor, porque si bien sí va a caer la demanda, porque siempre cae la demanda al aumentar el precio, pero aquí el asunto es en qué proporción. Va a aumentar el precio más que proporcional a lo que cae la cantidad, por lo tanto tu ingreso va a aumentar. Pero conforme aumenta el precio, también la velocidad a la que aumenta el ingreso va a caer, de tal manera que llega el momento en que al aumentar el precio, incluso tu ingreso cae. ¿Por qué? Bueno, porque le pegó más a la venta, ¿verdad? El cambio en la cantidad ahora fue mayor que el cambio en el precio. Bueno, entonces de ahí la importancia, ¿no? De saber. También algo general. Si el producto que tú vendes es muy competitivo, es decir, si tiene muchos sustitutos cercanos, es común que sea sensible a cambios en el precio. Y por lo tanto, es muy probable que al aumentar el precio caiga el ingreso, ¿sí? Que no te convenga subir el precio. O si el producto que vendes no tiene tanta competencia, de tal manera que tienes algo de poder de mercado, entonces sí, un aumento en el precio lleva a que el ingreso aumente, ¿de acuerdo? Porque si bien cae el precio, cae la cantidad, pero no tanto como lo que aumentó el precio. Bien, decíamos que la demanda depende del precio, pero también de otras variables, ¿verdad? Depende del ingreso, del precio de bienes relacionados, de las preferencias, etcétera. Entonces, como depende del ingreso, también podemos calcular elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad ingreso de la demanda es el cambio porcentual en la cantidad demandada asociado al cambio del 1% en el ingreso del consumidor. La forma de cálculo tiene la misma estructura que ya vimos. Ustedes no van a hacer ejercicios de elasticidad de ingreso, pero sí deben conocer el concepto. El cálculo les decía que tiene la misma estructura. Sería
el cambio en la demanda respecto del ingreso por ingreso dividido entre la cantidad. Ahora, si la elasticidad de ingreso es positiva, es mayor a 0, entonces se trata de un bien normal. Y estaremos diciendo que cuando aumenta el ingreso, aumenta la demanda. Es un bien normal. Este tipo de bien ya lo definieron, pero ahora lo estamos abordando desde la elasticidad. Si la elasticidad de ingreso es negativa, diríamos entonces que al aumentar el ingreso cae la demanda, pues se trata de un bien inferior. Y si además de ser positiva es mayor a 1, entonces se trata de un bien de lujo. ¿De acuerdo? Un bien de lujo es un bien con una elasticidad de ingreso mayor que 1. Ahora, como ya mencionaban, también se puede relacionar la demanda de un producto con el precio de otro. Esto es a través de la elasticidad precio cruzada de la demanda. El cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien asociado con el cambio del 1% en el precio de otro bien. Si la elasticidad cruzada, bueno, antes de eso, ¿cómo se calcula? Vean que tiene la misma estructura. Tienes una función de demanda que depende, pues, del precio, del ingreso, pero además del precio de otro bien. Por ejemplo, estoy hablando de la demanda de X y se relaciona con el precio de Y, pues entonces para calcular la elasticidad precio cruzada sería la derivada de Q respecto del precio, pero del otro producto, no del propio, sino del otro producto, por el precio del otro producto dividido entre la cantidad del primero. ¿Sí? Vean, es la misma estructura. Si la elasticidad cruzada de la demanda es positiva, diríamos que si sube el precio de la Pepsi, ¿qué pasa con la demanda de Coca? Aumenta, porque como son sustitutos, son competencia, aumenta el precio de la Pepsi, aumenta la demanda de Coca, o al revés, aumenta el precio del precio de la Coca, aumenta la demanda de Pepsi, ¿sí? Cae el precio de la Coca, se vuelve más barata, y entonces cae la demanda de Pepsi, ¿sí? Vean que van en la misma dirección, por lo tanto, pues es una elasticidad cruzada positiva, son bienes sustitutos, ¿sí? O si la elasticidad cruzada es negativa, son bienes complementarios, van en dirección contraria. Por ejemplo, si aumenta el precio de la leche, entonces, ¿qué pasa con la demanda de cereal? Cae. Aumenta el precio de la leche, cae la demanda de cereal, ¿sí? Porque son bienes que se consumen en complemento. O si cae el precio de la leche, aumenta aumenta la demanda de cereal, ¿sí? Van en sentido contrario. Serían bienes complementarios. Supongamos que la elasticidad del precio de la demanda de cereales es de menos 0.75. ¿Qué significa? Bueno, pues que si aumenta el precio en el 1%, la cantidad demandada baja en 0.75. La elasticidad del precio cruzada de la demanda entre el cereal y el precio de la leche es de menos 0.9. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de bienes son? Bueno, ya dijimos que si eran negativas son, entonces, complementos. Son bienes complementarios, ¿no? Se aumenta el precio de la leche en 1%, entonces baja la cantidad demandada de cereal en cuánto. Bueno, pues vean que se toma tal cual la elasticidad para interpretar. Si aumenta el precio de la leche en 1%, entonces cae la demanda de cereal en cuánto? En 0.9%. ¿Sí? Nos queda claro lo que vemos en pantalla. Vean que aquí al principio es nada más un recordatorio de
elasticidad precio de la demanda, porque está relacionando tanto el precio como la cantidad del mismo producto del cereal, ¿sí? Pero luego aquí te dice que, pues además de depender del propio precio, también depende del precio de la leche. Y el precio, la elasticidad cruzada es de menos 0.9. Entonces, son complementos y la interpretación. Vean, es el precio de la leche y la demanda de cereal. ¿Sí nos queda claro lo que vemos ahí en pantalla? ¿O hay duda? No, todo quedó claro. Muy bien, bueno. Bueno, pues en eso consiste el tema. Voy a detener la grabación.